Hola, les vamos a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. Bueno, comencemos ahora con un poquito de la historia de esta enfermedad. Los registros datan desde hace más de 4.500 años en el país de la India. Fue una enfermedad a la cual llamaron Campabata. Y como tratamiento utilizan la Admagupta, que es una leguminosa tropical. Siguieron los años y también se encontraron registros en otros países como Egipto, Israel, Grecia. En Roma también Aulo Cornelio Celso describió en su libro de medicina que se llamaba De Medicina Libri Octo, y hablaba sobre el temblor. Como les decía, en este libro de Aulo Cornelio Celso, De Medicina Libri Octo, hablaba sobre el temblor y distingue el temblor fino y grueso independientemente del movimiento voluntario. Vamos a introducirnos un poquito más a la historia. El 11 de abril es el Día Mundial de Parkinson, en honor a su descubridor James Parkinson en 1817. Y hasta 1913, Frederick Loewy describe por primera vez los cuerpos de inclusión. Y bueno, a todo esto, ¿qué es el Parkinson? Es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por síntomas motores como lo es el temblor en reposo, la bradicinesia, la rigidez también y alteraciones en la marcha. También se conocen síntomas no motores como alteraciones autonómicas sexuales, del sueño y neuropsiquiátricas. Estos síntomas son consecuencia de la pérdida de neuronas dopaminérgicas, principalmente de la vía nigroestriatal. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco más a fondo sobre los síntomas motores. La enfermedad de Parkinson se manifiesta clínicamente por síntomas motores que son la bradicinesia, el temblor, la rigidez y la inestabilidad postural. Otros síntomas son micrografía y dificultad para realizar las tareas finas. Estos síntomas se inician de forma asimétrica y gradualmente se va afectando el lado contrario. El síntoma inicial más frecuente es el temblor en reposo, una frecuencia de 3 a 6 ciclos, y aunque es el síntoma más visible, no es el más discapacitante. Muy bien, hablaremos sobre la rigidez, la cual es una resistencia pasiva al movimiento tanto de los grupos flexores como extensores. ¿Sí? Y a lo largo de todo el arco de movimiento, la rigidez se hace evidente como lo que conocemos ya como la rueda dentada. Ahora, la bradicinesia se define como la lentitud para iniciar y continuar los movimientos, así como dificultad para ajustar la posición corporal. Hablaremos también de la inestabilidad postural, la cual es uno de los últimos síntomas motores en aparecer. Y esta se debe a una pérdida de los reflejos posturales. ¿Sí? Existen los síntomas motores secundarios también, que incluyen la distonía, fatiga, alteraciones en la coordinación motora fina y gruesa, posición inclinada hacia adelante, acaticia, hipofonía, disartria, habla monotónica, pérdida de expresión facial o hipomimia. También está la micrografía, dificultad para la deglución y la salivación. Ahora pasemos con los síntomas no motores. Se han descrito síntomas no motores como aquellos trastornos neuropsiquiátricos del sueño, síntomas autonómicos, síntomas gastrointestinales, síntomas sensitivos y otros síntomas como la fatiga, seborrea y pérdida de piel. Bueno, los síntomas no motores, ¿cierto? Se han descrito síntomas no motores como los trastornos neuropsiquiátricos del sueño,
síntomas autonómicos, síntomas gastrointestinales, síntomas sensitivos y otros síntomas como fatiga, seborrea y pérdida de peso. En el caso del dolor, hiposmia y el trastorno conductual del sueño REM, se presenta frecuentemente en etapas tempranas de la enfermedad, por lo que se considera un marcador temprano de enfermedad. Para la identificación de síntomas no motores existen instrumentos como el cuestionario de síntomas no motores y la escala de síntomas no motores. Muy bien. A ver, si quieres parte ahí. Bueno, es importante hablar un poco sobre la disfunción neuropsiquiátrica. La depresión se considera como el problema psicológico más común en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Están también las alteraciones del sueño, en donde los trastornos del sueño también son frecuentes en pacientes con esta enfermedad. Y dentro de estos, el más frecuente es el insomnio y la fragmentación del sueño. Igual es importante la disfunción sensorial, donde dentro de las alteraciones sensoriales con mayor importancia se tiene la disfunción olfatoria, el dolor y las alteraciones de la sensación. Pasamos ahora con la disfunción automática. Los pacientes. Bueno, seguiremos hablando de la enfermedad de Parkinson. Ahora hablaremos de la fisiopatología. Se cree que la ingesta de hierro, la anemia crónica, un traumatismo craneoencefálico grave, de igual manera es un factor de riesgo para tener esta enfermedad, además del factor hereditario. Se cree que el ejercicio, el consumo de la vitamina E, tomar tés, AINES son factores de riesgo también, pero menos que los anteriores ya comentados. Y bueno, siguiendo con la fisiopatología de la enfermedad, cabe mencionar que el origen de los procesos de degeneración que sufren las neuronas dopaminérgicas podría ser la disfunción mitocondrial o igualmente la agregación de sinucleínas, alteraciones de autofagias, estrés del retículo endoplasmático o la desregularización de la homeostasis intracelular del calcio. Y bueno, esto es importante ya que en las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, para ser compactas, hacen parte de la vía negra estriatal, que se proyecta hacia los ganglios basales, en donde ahí regulan la actividad. Y bueno, en la enfermedad del Parkinson, por la deficiencia de dopamina, esto hace que se desinhiban las neuronas estriatales, las cuales estas neuronas ya comentadas inhiben al globo pálido externo, y este mismo inhibe al núcleo subtalámico. Cuando no está funcionando correctamente el globo pálido externo, lo que hace es desinhibir al núcleo subtalámico, y esto es por lo que causa sus signos y sus síntomas que mencionaremos más adelante. Bueno, lo ya mencionado anteriormente era de la vía indirecta. Ahora hablaremos un poco sobre la vía directa, que esta misma se activa con la liberación de dopamina, pero en la enfermedad del Parkinson no se libera dicha sustancia, dando lugar a la inhibición de las neuronas estriatales, las cuales estas inhiben al sistema nervioso, que normalmente inhiben la actividad del tálamo. Por esto último, queda libre para enviar impulsos excitatorios a la corteza motora y generando así la actividad motora en forma. De igual manera es importante mencionar que esta enfermedad bloquea al núcleo de Lewy, la cual el núcleo de Lewy se encarga de mandar la información hacia la corteza frontal, dando retroalimentación de las cosas buenas y las cosas malas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que al momento de estar inhibiendo esto puede causar una demencia severa, y es importante estar en constante chequeo con este tipo de personas para que no lleguen a este grado. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la evaluación clínica, en donde el estadiaje de esta enfermedad, de la enfermedad del Parkinson,
Se realiza de forma rutinaria mediante los estudios de Owen y Yang, que es una escala unificada de evaluación de la enfermedad del Parkinson, la cual nos ayudará y nos dirá que son 5 estadios. Pero no se preocupen, más adelante estaremos hablando de dichos estadios y dicha escala, que como ya comentamos es de Owen y Yang. Y bueno, hablando un poco acerca de la genética, el 90% de los casos son esporádicos y el restante, o sea, el 10%, es genético. ¿Esto qué quiere decir? Que quizá la genética no afecta mucho a esta patología. Y bueno, pasemos rápidamente hacia los estudios de imagen, siendo así que la tomografía axial computada de cráneo debe ser utilizada exclusivamente para descartar patologías estructurales. Las imágenes por resonancia magnética convencional, si bien puede demostrar cambios entre sujetos normales y aquellos con Parkinson, se considera ineficiente para distinguir entre sujeto con enfermedad de Parkinson con otros parkinsonianos atípicos. Y bueno, la utilidad principal de la ecografía transcraneal es la diferencia de la enfermedad de Parkinson de otros síndromes parkinsónicos. Los estudios de medicina nuclear basados en imagen del transportador de dopamina, denominados DAT-scan, permite diferenciar parkinsonismo con y sin déficit dopaminérgico. Como ya lo comentamos anteriormente, la dopamina es muy importante en esta patología, ya que al momento de ser las vías directas no nos deja tener esa conexión y esa inhibición en el tálamo, y existe el temblor por esto mismo. Y bueno, pasemos hacia la prueba aguda de levodopa, la cual es un medicamento que nos ayudará a disminuir los temblores y la bradicinesia en los pacientes. Si la levodopa no sirve en el paciente, no es Parkinson y necesitaría hacerse nuevos estudios porque no se conoce la causa. Podría ser un diagnóstico diferencial distinto, podría ser otra enfermedad. Bueno, a continuación estaremos hablando de la escala ya comentada anteriormente de Owen y Ya. Bueno, como comentamos, eran 5 estadios, siendo el primero una enfermedad exclusivamente unilateral, sin afección funcional o mínima afectación. ¿Vale? Esto quiere decir que son los pacientes con menos daño hasta ahorita. En el estadio 2 es una alteración bilateral o axial de la línea media, sin alteración de equilibrio. ¿Vale? Y pasaremos al estadio 3, siendo una enfermedad bilateral con discapacidad de leve a moderada y una alteración en los reflejos posturales. Aquí ya vamos entrando un poco en el equilibrio y todas las cosas que el Parkinson dificulta las actividades de la vida diaria de las personas. Pasaremos al estadio 4, siendo así una enfermedad gravemente discapacitante, como ya comentamos anteriormente, para sus actividades de la vida diaria. Y aunque ya es discapacitante, el paciente aún puede caminar y estar de pie sin ayuda, obviamente con sus signos y sus síntomas notorios, y se le dificulta muchísimo hacer cosas. Y por último pasaremos al estadio 5, que esto ya es un confinamiento en cama. Esto quiere decir que el paciente ya no puede moverse por sí solo, ya no puede hacer sus actividades de la vida diaria por sus signos y sus síntomas. Bueno, pasaremos al tratamiento fisioterapéutico, que sus objetivos será facilitar la ejecución y el control de los movimientos, prevenir las retracciones musculotendinosas, promover acciones paliativas, ejercicios respiratorios, coordinación óculo-manual, ojo-mano, y sobre todo favorecer la independencia del paciente. Ahora mencionaremos un poco de los ejercicios que se darán. En el raquis cervical tendremos movilidad general de una flexoextensión, rotaciones y al igual que lateralizaciones. También pondremos ejercicios isométricos para la musculatura flexora, extensora, rotadora y lateralizadora. Posteriormente haremos unos estiramientos de la misma musculatura que ya mencionamos,
que es la flexora, la extensora, la rotadora y la de lateralización. Y bueno, también realizaremos relajación de cinturas escapulares, haciendo circunducción de hombros, de igual manera mover los hombros hacia arriba y hacia abajo. Pasando hacia miembros superiores, tendremos una movilidad general de cada articulación, recordando que en el hombro tenemos los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. De igual manera agregaremos el movimiento de circunducción, que haremos círculos con los hombros. Tendremos flexión y extensión de brazos y igualmente de muñeca. Después de esto aplicaremos unos estiramientos del pectoral, de bíceps, tríceps y músculos del antebrazo, haciendo así una terapia completa para este paciente y que no resienta las cinesitis. Pasando a miembros inferiores, de igual manera tendremos una movilidad general de todas las articulaciones, recordando nuevamente que la cadera tiene flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Después pasaremos hacia la rodilla, que en esta tendremos solamente flexión y extensión. Y por último pasaremos al tobillo, que en este solamente haremos inversión y eversión, y flexión y extensión del pie. ¿Vale? Igualmente haremos estiramientos de las cadenas musculares, haciendo que tenga relajación en estos miembros inferiores. Sobre todo nos ayudará para la marcha. Posteriormente podremos hacer ejercicios respiratorios, ya sean torácicos, puede ser diafragmáticos, tóraco-diafragmático. Y bueno, estos ejercicios se repetirán 5 veces, 5 inspiraciones profundas, 5 expiraciones profundas y alternaremos con respiraciones normales. Bueno, en tratamiento de electroterapia y otras manualidades podremos aplicar ultrasonido a los pacientes si es que tienen alguna contractura en un músculo que no los deja hacer el movimiento. Podremos aplicar TENS, corrientes excitomotoras, interferenciales si existe dolor, y con eso tendremos nuestro tratamiento. También pasaremos hacia ejercicios de equilibrio. Estos son muy importantes, sobre todo en los estadios altos, porque pierden la estabilidad de estos pacientes. Y bueno, uno de los ejercicios que podemos comentar en este video es caminar sobre una línea recta sin que el paciente se desvíe de esta línea. Se puede desplazar lateralmente, levantando un pie del suelo a la vez. Y para terminar, ¿no es cierto? Aún nos quedan, tendremos ejercicios de coordinación. ¿Cómo los haremos? Podemos alternar con miembro superior y miembro inferior. ¿Cómo? Puede ser lanzando una pelota con una mano, con la otra, que agarra una pelota con una mano, que vaya hacia el otro lado. De igual manera podemos poner ejercicios de Frenkel si es que el paciente tiene una coordinación no tan mala. Y bueno, pondremos también ejercicios de marcha, pero en los ejercicios de marcha haremos ciertas modificaciones, como por ejemplo que alargue el paso, porque recordemos que la gente con Parkinson tiene pasos muy cortos. Balanceo de brazos y disociaciones de cinturas, eso es muy importante en la marcha, porque de igual manera, por lo mismo que dan pasos cortos y por el temblor, no tienen ya esa disociación. Tendremos también cambios de sentidos y circuitos, que estos nos ayudarán igualmente a la coordinación y a la estabilidad del paciente. Y ya por último tendremos los ejercicios de relajación, ¿vale? Se los voy a explicar un poquito. En supino tendremos que empujar los talones, después con las palmas de las manos, codos, hombros y por último cabeza contra la camilla, contar hasta 3 y relajar. Esto se repite 2 veces o más dependiendo cómo se sienta el paciente. Y en prono, de igual manera, empujaremos el empeine, después empujaremos las rodillas junto con los muslos y por último las manos contra camilla. Esto igualmente se da 3 veces
3 segundos, disculpen, y relajar, y se repetirá 2 veces. Muchas gracias.